Capítulo 15. Una Navidad inolvidable. Los meses transcurren y Emma espera a su primer hijo. El día 27 de mayo de 1949 nace un fuerte y saludable niño al que llaman James. En pocos meses, la familia está disfrutando de las travesuras del pequeño. Su abuelo lo contempla y lo consiente en todo. Es su pasión. A mediados de noviembre, Ralph le comenta a Emma: "Soon will be Christmas. Traeré el pino más grande que encuentre y lo pondré frente a la casa. Haremos estrellas y lunas de aluminio, like my parents used to. Pondremos algunos regalos para James y los niños del campo." Su suegro lo mira con asombro. A él nunca se le había ocurrido hacer eso. Los siguientes días por las tardes, los esposos fabrican los brillantes adornos. Cuando llega diciembre, Ralph, después del trabajo, cocina galletas de chocolate y mantequilla. También prepara caramelos y turrones de colores como las que hacía su madre para esa ocasión. Durante todo el mes, fabricó camioncitos de madera para los hijos de sus trabajadores y un simpático caballito de balancín para su hijo. Llega el día 24, en que solo se trabaja por la mañana. Cuando Ralph reúne a los hombres y les dice que al caer la tarde vengan a la casa con sus esposas e hijos, pues hay una sorpresa. A eso de las 6 de la tarde, comienzan a llegar los invitados y se amontonan frente al gran árbol. En ese instante, Emma los sorprende con pequeños paquetes de caramelos y galletas para cada niño. Les sirve también jarros de chocolate. Mientras los niños corren felices con sus regalos, Ralph se acerca al Caterpillar. Da contacto a la batería y se iluminan dos grandes focos que había instalado entre las ramas del pino. Todos se maravillan del espectáculo, pues nunca habían visto algo semejante. Así fue la primera Navidad de James, rodeado de los campesinos, como si fuera un pequeño Jesús. En julio de 1951, Emma da a luz a su segundo hijo, Brian. Ralph continúa trabajando arduamente en los aserraderos bajo las órdenes de Joaquín, quien sigue siendo el que cubre todas las necesidades de la familia. Sin embargo, Ralph no está satisfecho viviendo bajo el amparo de su suegro. Su naturaleza aventurera e independiente lo fuerzan a desligarse del control del padre de su mujer, sintiendo que es tiempo de forjar su propio camino. Le dice a Emma que desea ir al mineral de la zona central, en busca de un nuevo trabajo, pues quiere ser autosuficiente y sueña con otro futuro para ellos. En unas semanas, viaja a las oficinas de la Braden Copper Co. en Rancagua y se entrevista con uno de los jefes y compatriota suyo, Mr. Strachey. El americano finalmente lo contrata como vigilante de las líneas de ferrocarril de la mina. Ralph regresa a Temuco para informar a su suegro de sus planes. Esto es un golpe que don Joaquín no esperaba, pues la partida de Ralph representaría el alejamiento de Emma y sus queridos nietos. Tendría que confrontar la soledad y el vacío que la joven familia dejaría en su hogar. A pesar de la tristeza que esto le causaba, Joaquín comprendía la necesidad de Ralph. Al fin y al cabo, él también se abrió su propio camino al emigrar desde España. Ralph tiene muchas habilidades y se convierte en el favorito y protegido de su jefe, quien lo adiestra y le enseña todo acerca de su trabajo, para que en un futuro sea él quien lo reemplace a su retiro. Al año siguiente de haber llegado al mineral, es promovido y contratado por la compañía internacional minera Kennecott Copper Mines, que a través de su subsidiaria Braden Copper Corp. Administra la extracción del cobre de la mina del Teniente. Junto con su ascenso, le conceden una vivienda dentro de las dependencias de la compañía y le pagan su salario en dólares. Además, le imponen las leyes laborales de su país, incluyendo el célebre Seguro Social, instituido por Franklin Delano Roosevelt luego de la Gran Depresión de los años 30, la cual dejó a miles de personas desamparadas.
También le dan vacaciones para viajar a los Estados Unidos, cada 2 años junto a su familia. Emma está viviendo un tiempo muy feliz. Tiene una casa con un gran jardín, donde Ralph le construyó un invernadero para cultivar plantas ornamentales. Los niños asisten a la escuela dentro de la comunidad. Además, gozan de una excelente servidumbre que incluía niñera, empleadas para los quehaceres de la casa y la cocina, un jardinero permanente y Sotito, el fiel mozo que se encargaba de cada uno de los caprichos de Emma y los chiquillos. Este hombre trabajó por más de 2 décadas con los Hutton, convirtiéndose en el consentido de toda la familia, hasta la nacionalización del cobre a comienzos de 1970, dando fin a los privilegios de los empleados estadounidenses. Antes de eso, la familia se va haciendo de amistades. Emma se inscribe en la Cruz Roja y estudia enfermería. Se envuelve en obras benéficas de la ciudad, donde ocupa la mayor parte de su tiempo. Ralph se construye un gran taller, equipado con todo tipo de herramientas, donde, después de su jornada laboral, se entretiene haciendo manualidades de madera, hobby que heredó de su padre. De hecho, cuando nació Jim, como le decía su daddy a James, lo primero que hizo fue una cuna y un corral, tan grande y fuerte que adentro cabían el niño, su perro y algunos amigos. Capítulo 16. La inquieta personalidad de Tom. Rancagua, 1953. Era una mañana fría de invierno. Rosalinda se levantó antes de la hora acostumbrada para ir a trabajar. Estuvo desvelada toda la noche a causa del repentino viaje de Tom. Poco antes del atardecer del día anterior, él le anunció que iría esa noche a visitar a unos amigos de la infancia, los Urrutia. No era extraño que se marchara. Cuando permanecía en casa por meses, la rutina del hogar lo exasperaba y lo impulsaba a irse lejos, dando rienda suelta a su espíritu libre. Necesitaba ir por las noches de bar en bar, buscando amigos que le escucharan sus cuentos y anécdotas. Cerca de las 9 de la noche, cogió su inseparable maleta de cuero y se despidió de sus hijas, a quienes nos prometió escribir. Rosalinda cerró la puerta de la habitación para no verlo partir y se recostó en su cama. Tras dormitar un rato, tomó del velador su joyero, donde guardaba un anillo de brillante, de 3 quilates, que su madre le regaló el día que se graduó de odontóloga, y que era su tesoro más preciado. Acarició la tapa, y al abrirlo su corazón dio un vuelco, pues la joya no estaba. Enojada, supo inmediatamente que Tom se la había llevado. Lloró decepcionada, y con ese vacío en el alma cerró los ojos e intentó descansar. No pudo. 1000 pensamientos cruzaron en su cabeza y estuvo en vela toda la noche pensando qué ruta habría tomado su anillo. A la mañana siguiente no se presentaría en su trabajo. Tras desayunar junto a sus hijas, les anunció que iría a Talca para hacer una diligencia y que regresaría tarde. Buscó su abrigo de atrascán, la cartera negra, los guantes, y salió rápido para alcanzar el tren de las 8 de la mañana. En el viaje, estudió su plan. Cerca del mediodía, el conductor anunció: «¡Estación de Talca!». Rosalinda se apresuró en bajar, y a la salida tomó un taxi que la condujo por la calle principal. Miró a cada lado del recorrido, y de repente, antes de llegar a la iglesia, vio un elegante letrero donde ponía «Joyería Urrutia». «¡Deténgase!», le dijo al chofer. «Espere, que saldré en un momento». Entró con paso firme. «Buenos días. ¿El señor Urrutia, por favor?» «No está», contestó una mujer. Rosalinda rápido la encaró. «Ayer vino un señor de apellido Valdés a vender un brillante. Es mío y vengo a recuperarlo». Abrió su cartera.
Sacó sus credenciales que la avalaban como respetada profesional y daban peso a las palabras de su distinguida presencia. De repente, apareció el joyero, que escuchaba el diálogo en la trastienda. Rosalinda le dijo: «Entrégueme mi anillo, y yo le reembolsaré el dinero que usted pagó por él». El hombre, comprendiendo lo anómalo de la situación, extrajo de un cajoncito la joya que calzó perfectamente en el dedo anular de su dueña, informándole lo que había pagado por la transacción. Ella le extendió el mísero dinero y se dio media vuelta saliendo del local. Al llegar al taxi, abrió su bolso y sacó un billete que entregó al chofer diciéndole: «Gracias. Puede irse. Prefiero caminar». Estuvo paseando por la ciudad haciendo la hora de salida del tren de regreso. Por la tarde, cuando ya oscurecía, llegó a su hogar, deseando que aquel ladrón no volviera a robarle nunca más, ni sus joyas, ni su tiempo, ni su corazón. A los pocos meses, Tom nuevamente regresó a buscarla con una serenata de juglares callejeros en la ventana, a altas horas de la madrugada, cargado de regalos y con fajos de billetes en los bolsillos, suplicando que lo dejara entrar. Ella, por respeto a su familia y al vecindario, accedió. También por nuestra súplica, pero lo hizo sin mirarlo ni cruzar palabra con él por semanas. Recuerdo que Tom se quedó por un tiempo con nosotros. Las noches las pasábamos estupendamente alrededor de su cama, escuchando los relatos y aventuras de Dick Turpin, Rip Van Winkle, Nicolason y Nicolasillo y Hansel and Gretel. Siempre llorábamos con este último cuento. Cuando la bruja castigaba a los niños o cuando los pajarillos los trasladaba al otro lado de la muralla de cristal. Pero mi favorito era el libro Corazón, escrito por Edmondo de Amicis en 1886, sobre la travesía en barco de un niño italiano cuidando a su madre. Mi papá nos narraba emotivamente esa historia, que tanto le marcó a él cuando su madre se la contó de niño. A mí también me influyeron los valores familiares, espirituales y patriotas que destacaba el libro. Otro cuento imborrable en mi memoria fue Ali Baba y los 40 ladrones. Pues Tom nos describía apasionadamente cada escena y aventura, deteniéndose en lo impresionante de la cueva y en el perfil de cada ladrón. Los 40 ladrones, tras saquear la ciudad, se iban al galope hasta una cueva para esconder el botín. Este contenía amatistas, esmeraldas, perlas, diamantes y monedas de oro que cargaban en baúles de cuero repujado. La caverna olía a humedad y estaba repleta de estalactitas y estalagmitas. Era tenebrosa y oscura, iluminada solo por antorchas que apenas despejaban la penumbra en las malvadas caras de los malhechores. Los había grandes y chicos, gordos y flacos, todos ellos con turbantes de colores sobre sus cabezas, espaldas al cinto y deslumbrantes joyas. Definitivamente, mi padre me trasladaba a Bagdad en alfombras mágicas, hasta sobrevolar aquellos palacios de sultanes y princesas. Las vivencias que tengo de aquellas noches en esa casa, nunca las olvidé. Era un viejo caserón a pocas cuadras de la plaza, construido cerca del año 1900, con sólidas murallas de adobe y techumbre de tejas. Después de la entrada principal, tenía 2 grandes habitaciones, luego un patio de baldosas en terracota y 6 habitaciones alrededor del mismo, con una gran palmera al centro. Al final, la cocina y el comedor principal. Al otro costado, el baño y luego una puerta con postigos que daban acceso al lugar favorito de Tom, el gran jardín con su huerto. Había un viejo granado que tenía 2 gruesos ganchos donde trepábamos para balancearnos o coger alguna fruta abierta que, para nosotros, era una estrella de color
rojo intenso y que nos tomaba un tiempo desgranar. Bajo este árbol había una pileta y una artesa de madera donde se escobillaba la ropa para luego hervirla en un fogón. También teníamos un parrón con pequeñas uvas rosadas, dulces como caramelo, y una hilera de naranjos y limones que perfumaban el ambiente con sus azahares. Había 2 damascos imperiales que eran nuestros favoritos, con sus frutos de color rosa, dulces y aterciopelados. Las panderetas de los costados en primavera se ocultaban tras hermosos lirios amarillos, violetas silvestres y erguidas calas. Al final del sitio había una gran higuera que daba una agradable sombra. Según la leyenda, en las noches de San Juan, la custodiaba Satanás, y si lográbamos tocarla, se cumplirían hasta 3 deseos. Recuerdo que corríamos a oscuras, muertos de miedo a superar la prueba. Hoy puedo decir que a mí se me fueron cumpliendo muchos de ellos. Tiempo después, mi madre compró esta casa a su familia. Pero antes de que fuera nuestra, ahí celebrábamos los cumpleaños de la abuela, de los tíos y algunos de nuestros primos. En total, sumábamos más de 40 personas. Una de las habitaciones principales la ocupaba la abuela, con su catre de bronce, vestido con sábanas y almohadones tejidos a crochet por ella misma. También había un gran peinador que perteneció a su madre. Sobre el tope de mármol rosa descansaba un lavatorio de loza con su jarro de agua. Esta pieza hacía juego con una jabonera. Sobre la cabecera de la cama colgaba un retablo enmarcado en pan de oro, de la imagen de Santa Rosa de Lima, regalo que su hijo Carlos le había traído desde el Perú en una de sus visitas. El comedor principal, que ocupábamos los domingos y en las celebraciones familiares, estaba equipado con una mesa de caoba y 14 sillas, un buffet y un aparador, donde se guardaba la loza fina y las copas de cristal yungay. El resto del tiempo, acostumbrábamos a comer diariamente en otro comedor más pequeño, junto a la cocina, cuya mesa nos servía de escritorio, de tabla de planchar, de mesa de juego y de cualquier cosa que tuviéramos que reparar. Ahí crecimos y nos formamos bajo las mismas enseñanzas y valores tradicionales de nuestros antepasados, con el amparo y la fortaleza de Rosalinda, y con el cariño incondicional de Tom que, cuando nos veía problemados, nos consolaba, nos aconsejaba y nos convencía de que éramos los mejores. Por el día se levantaba temprano y se iba al jardín trasero, donde se instalaba bajo el corredor en su mesa de trabajo. Allí reparaba todo lo que estaba dañado. A la plancha le cambiaba la resistencia. A las lámparas les arreglaba los enchufes. Desarmaba la máquina de coser cuando se trancaba, dejándola como nueva. Si algún plato de la cocina eléctrica no calentaba, él lo dejaba funcionando. Nos cosía algún botón de nuestros uniformes y les quitaba las manchas con benzina blanca. Nos lustraba los zapatos dejándolos relucientes. Remendaba nuestros bolsones de cuero y a veces nos servía de enciclopedia para hacer alguna tarea. Siempre solucionaba todos nuestros problemillas domésticos. A la hora del té, nos preparaba unos exquisitos panecillos, que él llamaba scones, y que nos devorábamos calentitos con mucha mantequilla. Pero lo que yo más amaba de mi padre era nuestra relación de complicidad, sin saber a esa edad que con los años absorbería muchas de sus cualidades. Era él quien mejor me conocía. Me animaba, escuchaba mis sueños y alentaba mi imaginación. La verdad es que en mi recuerdo, él era fabuloso. De no haber sido por el maldito alcohol, hubiese sido el padre perfecto. Pero Dios nos lo mandó así, quizás para nuestro aprendizaje. A veces yo me acercaba y le preguntaba, ¿cómo harás tal cosa?
Y él me decía, no lo sé todavía. Lo estoy estudiando. Ya lo verás. A las pocas horas todo le cuadraba al milímetro. Su lema era, no apure al ganado flaco. Así se pasaban las semanas, hasta que se aburría y se largaba a vivir su vida como a él le gustaba hacerlo. Uno de esos días, escuchó de la gran obra que se iniciaba en la ENAP, Empresa Nacional del Petróleo, en la refinería de Concón, quinta región del país. Atraído por el desafío de contribuir en el desarrollo de un proyecto tan ambicioso, se presentó en la oficina de ingeniería, con tan buena suerte que se encontró con uno de los grandes jefes, don Eugenio Vial Freire, ingeniero graduado en Cambridge. Desde el primer instante, sus personalidades congeniaron, hasta volverse uña y carne. Entre las responsabilidades de Tom estuvo participar de la instalación de las grandes torres refinadoras de petróleo. Nos contó que las trasladaron flotando por el mar hasta la orilla, para luego desplazarlas con polines y alzarlas en sus debidos lugares en la refinería. Todo un espectáculo para aquella época. Don Eugenio estimaba tanto a Tom que lo contrató para que fuera su asistente personal y finalmente su mano derecha. No solo fue su jefe, sino su gran amigo por años, junto con su esposa, doña Adela Street, una simpática dama con la que hizo muy buenas migas. De vez en cuando, su familia venía a casa a comer. Resulta que los Street llegaron a Chile para dirigir las salitreras del norte, donde Tom también estuvo cuando su padre trabajó en la planta de María Elena. Por cualquier cosa, siempre tuvieron tema de conversación. Al correr de los años, estando ellos ya viejitos, mis padres los seguían visitando, conservando una amistad de gran confianza hasta el final de sus días. El caso es que aquel trabajo en la NAP se formalizó de una forma tan rápida y fluida que el mismo mes Tom alquiló una cómoda casa en Viña del Mar. Afortunadamente, los dueños eran unos extranjeros que regresaron a su país y se la dejaron totalmente equipada. Eso le permitió llamar a Rosalinda y decirle con determinación, «Vente con los niños. Les tengo casa y les va a encantar este lugar». Ella no lo pensó mucho. Volvió a desmontar su clínica y nos trasladamos una vez más. Sospecho que Rosalinda, a esas alturas, ya se había resignado a seguir a Tom a donde fuera, tirada por ese hilo de telaraña que, a pesar de su fragilidad, era capaz de soportar el peso de 1000 elefantes. Capítulo 17. Los Hutton viajan a Michigan. Noviembre de 1955. Han transcurrido varios años desde que Ralph salió de su país y no ha vuelto a ver a sus padres. Es el momento de visitarles. Sorprende a Emma y le lleva de regalo los boletos de la línea aérea Panagra. We're going to Michigan para que my parents te conozcan a ti y a los niños. We will have a real American Christmas, con nieve y mucho frío. The kids se divertirán en el bosque de los alrededores de la casa. Podrán esquiar y hacer snowmans. Ralph no puede esperar para contarles la noticia a los pequeños. Luego del almuerzo, esperó por ellos y les dijo, «Adivinen qué. We're going on an airplane to the USA. Van a conocer a sus abuelos». «¡Wow, Daddy!» Jim brincaba de la emoción. «Let me show you on the globe the trip we will make», dijo Ralph. Jim se acercó al mapamundi mientras su padre trazaba con el dedo la ruta que tomarían desde Chile hasta los Estados Unidos. Detrás, los miraba Brian, sin entender nada. Para ellos y su madre, volar iba a ser una nueva y excitante experiencia. Emma está muy emocionada cuando, al fin, llega el día soñado de embarcar. Después de casi 24 horas de vuelo, escalas y conexiones, arriban a su destino.
Los abuelos los reciben con mucha alegría. Están muy contentos con sus nietos porque dominan el idioma a la perfección y pueden comunicarse. También se sorprenden al conocer a Emma, ya que esperaban encontrar una mujer tipo indígena, de tez oscura y cabello negro. Sin embargo, ella siendo chilena, tiene el semblante de una nórdica, al igual que sus hijos. Ralph, por su parte, se siente dichoso de estar nuevamente en su país y quiere enseñarle todo a Emma. La lleva al supermarket y ella se impresiona con la variedad de artículos que cubrían las góndolas, pasillo tras pasillo. Es la primera vez que ha visto tanta comida de tanta forma diferente. Enlatada, congelada, deshidratada y fresca, todo bajo un mismo techo. Mientras recorren las estanterías, Ralph va echando todos sus antojos favoritos y que no ha comido desde que se ausentó de su país. Cornflakes, pequeñas hojuelas de maíz que se comen con leche fresca al desayuno. Peanut butter, que se unta en unos panecillos precortados en perfectos cuadraditos para la merienda. El muy afamado ketchup, una salsa dulce roja hecha de tomates, pero que no sabe a tomates, la cual se come con salchichas, hamburguesas y papas fritas. Y M&M, pequeñas pastillitas de chocolate cubiertas de una fina capa crujiente, azucarada y de brillantes colores. Todo es nuevo para Emma, y los niños, quienes tras probar estos curiosos productos, rápidamente los incorporaron a su alimentación diaria. Emma se admira, también, de los llamativos empaques de cada producto, encantada con lo fácil que resulta la preparación de alimentos en los Estados Unidos. Algunos vecinos, que eran amigos de la infancia de Ralph, se enteran de su estadía y lo invitan junto a su esposa e hijos para recordar viejos tiempos y escuchar sobre sus aventuras en Chile. Jim y Brian entablan nuevas amistades con los hijos de estos y pasan unos estupendos días jugando juntos. Hazel, la abuela, está feliz de tener a su hijo en casa y se esmera en cocinarle sus platos favoritos, especialmente el pie de pollo, que Emma aprende a preparar para complacerlo. Por las tardes, Hazel se sentaba a tocar el clavicordio, antiguo instrumento que luego fue reemplazado por el piano. Los niños bailaban al son de la música y su abuelo los alentaba, aplaudiendo sus travesuras. La madre de Ralph era una mujer muy fina y talentosa en las manualidades. Bordaba y tejía hermosas alfombras de seda y lana, además del tradicional needlepoint o punto de cruz. Por su parte, el padre de Ralph era un reconocido periodista y crítico de música clásica, que tenía una columna en el aclamado Kalamazoo Gazette. Los padres de Ralph eran coleccionistas de antigüedades, que se podían admirar por toda la casa. Las vitrinas estaban repletas de niños de porcelana Hummel y de las preferidas de Hazel, las damas y bailarinas Dresden. También se destacan algunas piezas de marfil, minuciosamente talladas con motivos ancestrales, característicos de este arte. En el comedor colgaba una multicolor lámpara estilo Tiffany, con diseños de frutas en relieve. Estos tesoros y muchos más los adquirían en sus viajes de placer que dieron alrededor del mundo. En las últimas semanas, Ralph le comenta a Emma que la compañía minera pagará por el traslado de todo lo que la familia necesite llevar a Chile. Así que ella aprovecha esta generosa oportunidad y compra diferentes electrodomésticos modernos que podía usar en el campamento americano sin problemas eléctricos. Llevó nevera, lavadora, secadora, plancha a vapor y lámparas, entre otros. También embaló cajones y cajones colmados de sábanas, mantelería, toallas, juegos de ollas, loza, cubiertos y de todo para la casa. No escatimó en ropa y zapatos para ella, juguetes, equipo de deporte, libros y herramientas para Ralph y los niños.
sin olvidar los antojos comestibles a los que sus hijos se habían acostumbrado. Después de estas inolvidables vacaciones, los padres de Ralph se quedaron nuevamente solos y tristes, pero prometieron que irían a visitarlos en el futuro. De vuelta en Chile, las amigas de Emma se turnaban para visitarla y curiosear las novedades de los gringos, que para esos años era muy difícil encontrar en los hogares chilenos. Entre otros recuerdos, no puedo dejar de mencionar que Emma fue de las primeras anfitrionas en celebrar Halloween. Para esta fiesta, traía decoraciones y golosinas. Meses antes comenzaba a confeccionar los disfraces de los niños, que se vestían de vaqueros, indios, fantasmas y brujas. Otra de las fiestas que Emma incorporó como costumbre familiar fue Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias tan norteamericano, siendo esta la más importante para los Hutton y sus allegados. Así, cada 2 años repetían estas vacaciones, que podían ser tanto en Estados Unidos como en Europa. Emma se sentía cada vez más privilegiada por haber encontrado a Ralph. Era el hombre ideal, atractivo, cariñoso, y le daba todo lo que ella ni siquiera había soñado. Con los años, la familia aumentó, y los abuelos viajaron a Chile a conocer a su nueva nieta. Estos habían planificado permanecer al menos unos 6 meses, así que llevaron de todo para estar cómodamente en la casa que iban a rentar. Ralph les contrató una Victoria, carruaje típico de algunas partes del país, para que recorrieran los alrededores de Rancagua. Usualmente, el cochero los recogía por las tardes, luego de que Jim saliera del colegio, ya que éste le servía de guía e intérprete. La abuela, aterrorizada y molesta por los guascazos que el cochero les daba a los caballos, ordena a su nieto que le diga al hombre que, si deja de maltratar a los animales, le pagaría el doble. Jim sonríe y le comunica el mensaje al cochero, quien frunce el ceño, sin entender lo que la vieja está pidiendo. No obstante, accede a las demandas de esta, motivado por su oferta. El cambio había sido demasiado brusco para ellos en cuanto a las costumbres y estilo de vida en este país. Por ello, la estadía se acorta considerablemente, y al contrario de cómo llegaron, ahora empacaron lo justo y necesario para regresar a su hogar.